En este video veremos cómo identificar elementos estadísticos en contextos reales. Existen dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es el conjunto de métodos que describen y o caracterizan un grupo de datos. Los métodos utilizados incluyen tablas, gráficas y medidas numéricas como promedios, entre otras medidas numéricas. Se utiliza solo para describir los datos de la muestra, sin hacer conclusiones sobre la población entera y sin tomar decisiones. Por otro lado, la estadística inferencial es aquella cuyo objetivo es deducir y sacar conclusiones acerca de situaciones generales más allá del conjunto de datos obtenidos. Se usa para hacer conclusiones sobre la población entera a partir de los datos de la muestra y tomar decisiones. Recordemos que en un estudio estadístico están involucrados varios conceptos. Tenemos una población total, de la cual se elige una muestra para hacer el estudio, y esta muestra se elige utilizando técnicas de muestreo probabilístico. Cada uno de los elementos de la muestra y de la población se llaman individuos. Los individuos poseen características llamadas variables, que aquí vemos algunos ejemplos que habíamos visto anteriormente, y los datos son los posibles valores que puede tomar cada una de las variables. Veamos un ejemplo en el siguiente contexto. En la Universidad de Sonora se quiere indagar sobre la ocupación de los egresados de los últimos 10 años. Para esto se convoca a una reunión de egresados y de los asistentes se elige a 8 egresados de cada año para preguntarles por su ocupación actual. Los resultados obtenidos de los 80 egresados encuestados se presentaron en una gráfica de barras publicada en el periódico El Imparcial. En este caso vamos a identificar los conceptos estadísticos. La población de estudio son todos los egresados de la universidad de los últimos 10 años. Aquí dice que se quiere indagar sobre la ocupación de los egresados de los últimos 10 años. Entonces, esta información está en este párrafo. La muestra son 80 egresados, porque aquí dice que se eligen a 8 egresados de cada año, y en total son 10 años, y de hecho aquí se menciona que los resultados obtenidos de los 80 egresados, entonces aquí se menciona la muestra explícitamente, son 80 egresados en total. La variable es la característica de los elementos de la población que se quiere estudiar. ¿Cuál es la característica de los egresados de la universidad que se quiere indagar? Pues aquí dice que es su ocupación. Se quiere saber cuál es la ocupación de estos egresados, por lo tanto, la variable es ocupación actual. Aquí también se menciona que se les pregunta su ocupación actual. Para saber qué tipo de variable es la ocupación actual, recordemos que los tipos de variable se dividen en categóricas y numéricas. En este caso, la ocupación es una variable categórica, pues son categorías y no números las ocupaciones de los estudiantes. Tenemos que ver si es nominal u ordinal. En este caso, las ocupaciones no siguen un orden. Por lo tanto, es una variable nominal. Así que el tipo de variable es categórica nominal. Algunos posibles datos, es decir, valores de esta variable de ocupación actual, serían médico, chef, comerciante, etc., que son posibles ocupaciones de los egresados.
Para saber el tipo de muestreo utilizado, recordemos que los tipos de muestreo son el aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. En este caso se está utilizando un muestreo estratificado porque se está dividiendo a toda la población en 10 grupos diferentes y se está tomando una muestra de 8 individuos de cada uno de los 10 grupos en que se dividió la población. Por último, el tipo de estadística es descriptiva, ya que aquí al final dice que los resultados se presentaron en una gráfica de barras publicada en el periódico El Imparcial, pero no dice que se haya hecho alguna conclusión sobre toda la población de estudio ni que se haya tomado alguna decisión al respecto de esta población. Solamente se describió qué es lo que se obtuvo en una gráfica de barras. Por lo tanto, es estadística descriptiva. El siguiente ejemplo dice lo siguiente. En una fábrica de alimentos procesados se toma una muestra de 20 latas de alimento de la siguiente forma. Primero se elige la lata número 34 de la línea de producción y luego se seleccionan las otras 19 latas a intervalos de 10 en 10. Las latas elegidas pasan al Departamento de Control de Calidad para verificar los estándares establecidos. Se mide el peso del producto en una báscula. Los límites permitidos varían de 220 gramos a 230 gramos. La muestra arroja un promedio de 215 gramos, razón por la cual se ha tomado la decisión de detener la producción y revisar el proceso, con el propósito de corregirlo y normalizar la producción. Vamos a identificar cada uno de los elementos estadísticos en este contexto. La población son todas las latas de alimento de la fábrica. Estos son los objetos que se están estudiando. La muestra son 20 latas de alimento. Como dice aquí, se toma una muestra de 20 latas de alimento. La variable es la característica de estas latas de alimento que se desea estudiar. En este caso, podemos ver que dice aquí que se mide el peso del producto en una báscula. Por lo tanto, la variable es el peso del producto de las latas. Para ver qué tipo de variable es este peso del producto de las latas, pues recordemos que puede ser categórica o numérica y en este caso sería numérica porque el peso se mide como un número. Ahora, el peso puede tener números decimales, no necesariamente es un número entero. Por lo tanto, es una variable numérica continua. El tipo de variable es numérica continua. Algunos posibles datos que puede tomar la variable del peso del producto de las latas serían 218 gramos, 225.2 gramos, 231.9 gramos, etc. Observemos que aunque los límites permitidos varían de 220 a 230 gramos, podrían haber latas que pesen menos de 220 o más de 230 gramos, que es lo que la fábrica no quiere. El tipo de muestreo utilizado de los 4 que tenemos es sistemático, ya que se eligió primeramente la lata número 34 aleatoriamente de la línea de producción y a partir de esto se eligieron latas en intervalos fijos de 10 en 10 hasta tener la muestra de las 20 latas. Esto corresponde a la definición de muestreo sistemático. Y por último, el tipo de estadística utilizado en este caso es inferencial, ya que se utilizó la información obtenida en el estudio estadístico para tomar decisiones en la empresa. Como se vio que la muestra de las 20 latas arrojó un peso de 215 gramos, el cual está por debajo de los 220 gramos
de los estándares de calidad, se decidió detener la producción y revisar el proceso para corregir y ver qué es lo que está sucediendo, cuál es la falla en la producción. Por lo tanto, se hicieron conclusiones de la muestra hacia toda la población y a partir de lo obtenido se concluyó que seguramente como en las 20 latas hubo un problema, habrá un problema en todas las latas de la fábrica.